En la materia de necesidades psicoeducativas especiales veremos el tema de la historia de la educación especial, empezando por Mesopotamia. Mesopotamia pertenecía a una cultura teocrática y mágica, en donde se creía que la libertad personal estaba determinada por el capricho de los dioses y los pecados individuales y sociales que se cometían. Toda terapia debía comenzar por un shurpu o ritual babilónico, que examinaba el origen del mal. Se realizaba un interrogatorio a las personas enfermas por sacerdotes o magos médicos, y este ritual pretendía reconciliar al individuo con el mundo para que pudiera trascender. Posteriormente, en el mundo griego, se veneraba mucho la inteligencia, la belleza y la fuerza física de las personas, y aquellos que no tuvieran eso eran vistos como la lacra social. Todo esto por la leyenda de un dios que había nacido sin piernas y su propia madre lo había abandonado. Entonces, los niños que nacieran con algún defecto físico o psíquico eran asesinados. En la sociedad de Roma, muchos individuos se deshacían de los niños que presentaban malformaciones en alguna parte de su cuerpo. Eran abandonados en una columna lactaria, en otras palabras, los abandonaban para que murieran de frío o que los animales se alimentaran de ellos. Y en un segundo plano, con la influencia del cristianismo, cambiaron de postura. Para entonces, prestar la ayuda al necesitado pasó a ser signo de fortaleza en lugar de debilidad. Para ellos, los débiles estaban más cerca del Dios, y por lo tanto se ordenó la creación de instituciones para pobres y enfermos. Posteriormente, en la Edad Antigua, en el siglo XVII, este periodo estaba dominado por el pesimismo y el negativismo. Se aceptaba como práctica habitual el infanticidio cuando se observaba algún tipo de anomalía, sobre todo externa en niños y niñas. También era muy frecuente el rechazo social hacia estos niños. Existían dos concepciones antagónicas respecto a estas poblaciones. Una era de aceptación, en la que había atención y cuidado al pobre y al desválido, que era inspirada por la religión. Debido a esto se fundaron diversos hospitales, asilos y casas de acogida. También hubo leyes a favor de estas poblaciones, como el Tercer Concilio de Toledo en 529 o el Concilio de Braga en 572, que estaban en contra del filicidio, que era cuando los padres daban una muerte a sus hijos. Alfonso el Sabio promulgó las partidas, que tenían el objetivo de dignificar y proteger a las personas sordas y mudas. A su vez, Sir Anthony Fitzherbert en 1534 realizó el primitivo test de inteligencia, en el que se le preguntaba a la persona cosas básicas relacionadas a sí misma para asignarle si era inteligente o no. En la otra noción estaba el rechazo, en el que había infanticidios, aborto y abandono infantil. Se creía que la magia y la brujería era el causante de que existían personas y se les consideraba minusválidas física o psíquicamente. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, no encontramos teorías educativas ni recursos para el aprendizaje en sordomudos concretamente, y es Jacobo Pereira quien diseñó estas teorías y estos recursos. En el Renacimiento existieron tres autores importantes. Pinel es el autor del Tratado de Insania, el cual defiende el cambio de mejora a los eficientes. Itard es uno de los precursores de la educación especial y autor del tratamiento médico-pedagógico, y Rousseau tuvo ideas fundamentales para propiciar el cambio hacia la educación especial. Con el Renacimiento surge el naturalismo psiquiátrico, es decir, que cualquier anormalidad se explica desde una visión naturalista. Existe una debilitación del poder en la Iglesia, y es así como la medicina comienza a mostrar interés por los deficientes mentales. De 1509 a 1584, Ponce de León sentó las bases para la educación de niños sordomudos. En 1755, un abad francés creó la primera escuela pública de sordomudos. Dentro del siglo XVIII, en 1784, se creó en Francia la Escuela para Personas con Discapacidad Visual de Hauy, en la que se educó a Louis Braille, y la Institución Nacional de Sordomudos, también en Francia. Y en 1806, Braille es el creador del sistema de electroescritura para ciegos.
En 1826, en Alemania, Felix Boisin publicó un texto en el que aboga por un tratamiento pedagógico de la enfermedad mental. En 1861, Jorgens y Deinhardt publican Pedagogía curativa para el tratamiento de deficientes. En 1861, en México, Benito Juárez, con la reforma, decretó la Ley de Institución Pública que establecía la obligación de dar atención educativa a las personas con discapacidad. En 1863, en Alemania, se inauguran las primeras clases especiales en Kiel. En 1866, Stössner y Kern fundaron en Hannover la primera asociación para el tratamiento de niños deficientes. En 1876, en Estados Unidos, Eduardo Seguin ayudó a fundar la American Association of Mental Deficiency. En 1884, Francisco Fagoaga dedicó 4 departamentos en el hospicio para pobres con el que se proporcionara atención a personas con déficit visual. Y en 1893 en Londres se fundó la British Child Study Association. En el año de 1915 se funda en Guanajuato la primera escuela para niños con deficiencia mental en nuestro país. A raíz de esto se empieza a brindar atención a las personas que tenían capacidades distintas en todo el país, en los niveles preescolar y primaria, por parte de instituciones como son la UNAM, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas y la Oficina de Coordinación de Educación Especial. Se especializaron básicamente en 4 áreas, que eran la deficiencia mental, los trastornos neuromotores, la audición y la visión. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó los derechos al tratamiento, educación y cuidado del niño física, mental o socialmente incapacitado. En los países de Suecia y Dinamarca se empieza a utilizar el principio de normalización, paso importante hacia la inclusión en las escuelas. En 1978 surge el informe Warnock. Este propone que las dificultades de aprendizaje se refieren a los niños tanto que necesitan ayuda como a los que tienen algún déficit mental. Proponen también las necesidades educativas especiales. Este término se refiere al rechazo de la existencia de 2 grupos, el deficiente y los no deficientes, considerando que la integración es igual. Y también propone que la educación especial, tanto la educación regular, tienen que ir por un mismo fin. Durante la década de los 80 existieron servicios de educación especial, los cuales se clasificaban en 2 grupos, que fueron los indispensables, de los cuales se dedicaban a la educación preescolar, y los complementarios. Esos ya iban de una educación básica. Los indispensables se dividían en centros de intervención temprana y escuelas de educación especial, donde éstas impartían cursos capacitativos en áreas de deficiencia mental, trastornos neuromotores, audición y visión. Y también en esta parte existían centros de capacitación de educación especial, donde funcionaban en espacios específicos separados de la educación regular y estaban dirigidos a los niños y niñas y jóvenes con discapacidad. También en esta modalidad indispensable existían grupos integrados B, que eran para niños con deficiencia mental leve, y los grupos integrados para hipocáusicos, que funcionaban en las escuelas primarias regulares. Pasando a los servicios complementarios, estos se dividían en centros psicopedagógicos, los cuales a su vez estaban integrados los grupos integrados A, que prestaban apoyo a alumnos y alumnas inscritos en la educación básica general con dificultades de aprendizaje o en el aprovechamiento escolar. También incluía unidades de atención a niños con capacidades y actitudes sobresalientes. En este apartado también existían otros centros que fueron centros de orientación, evaluación y canalización,
y posteriormente, a finales de los 80 y principios de los años 90, surgieron los centros de orientación para integración educativa, centros de psicopedagogía en educación preescolar, los cuales dependían de una Dirección General de Educación Preescolar, que también estaban organizados en servicios indispensables y complementarios, donde impartían capacitaciones regularizadoras a jóvenes con problemas mentales. A partir de 1993, como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, surge el artículo número 3 constitucional y la promulgación de la Ley General de la Educación. Con este se impulsó un importante proceso de reorientación y reorganización de los servicios de educación especial. Este tuvo el reconocimiento del derecho de las personas a la integración social y el derecho de todos a una educación de calidad que propiciara el máximo desarrollo posible de las potencialidades propias. También se obtuvo la transformación de los servicios escolarizados de educación especial en centros de atención múltiples, definidos en los siguientes términos. Se ofrecerían los distintos niveles de educación básica, utilizando con las adaptaciones pertinentes los planes y programas de estudios generales. También el establecimiento de unidades de servicios de apoyo a la educación regular, USAER, con el propósito de promover la integración de las niñas y niños con necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y básica regular. Se promovió la conversión de los centros de atención psicopedagógica de educación preescolar en servicios de apoyo para los jardines de niños. La creación de unidades de orientación al público para brindar información y orientación a padres de familias y maestros. En 1994 se buscaba dar la Declaración de Salamanca, la cual buscaba promover la educación para todos. El gobierno español, y en cooperación con la UNESCO, más 300 participantes, 92 gobiernos y 25 organizaciones, dieron por aprobada en una asamblea la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades y un marco de acción. Con esto buscaban la capacitación de las escuelas y fortalecer y entender a los niños, sobre todo a los de necesidades especiales. Ellos mencionan que con esto incluirían a todo mundo, celebraran las diferencias, respaldarían el aprendizaje y responderían a las necesidades de cada cual. En 2002, la Secretaría de Educación Pública creó el programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa. Este programa tenía como objetivo mejorar las condiciones de todos de alcanzamiento, además de las condiciones de educación para todo el público en general, porque la demanda estaba creciendo en demasía. En la actualidad, los avances sustanciales básica y normal, a través del Programa Nacional, planteó el diseño de un proyecto de investigación e innovación denominado una propuesta de intervención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. El propósito general de este proyecto de investigación fue diseñar, implementar y evaluar una propuesta de intervención educativa que contemplara las características de estos alumnos, así como las del contexto escolar para favorecer el desarrollo integral de los alumnos. A partir de esto se implementan a nivel nacional durante el ciclo escolar 2017 y 2018, y a partir de las cuales se identifican y atienden a 1.921 alumnos con aptitudes sobresalientes en educación primaria. Ahora sí, en la actualidad, los avances sustanciales en el apoyo a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo requieren otro tipo de estructuras diferente a la que con mucho éxito y esfuerzo hemos construido a lo largo de las décadas previas. Organizaciones que deben de estar centradas en resultados personales con capacidades innovadoras que se basan en evidencias y datos que son promotoras activas del cambio para mejorar la calidad de vida. Un aspecto relevante en el trabajo de las organizaciones debería ser y es la apuesta decidida por la innovación, la cual está basada en la creatividad de respuestas nuevas y en el desarrollo de una cultura de aprendizaje. Los profesionales deben experimentar y no tener miedo a cambiar. Se espera que para el año 2021 se pudiera tener un instituto
de investigación, formación y asesoramiento aplicado sobre discapacidades intelectuales y del desarrollo que permitiera mantener en primera línea internacional las actividades realizadas tanto en México como internacionalmente. Ese instituto debería de contar con participación activa de personas con discapacidad intelectual, debería de servir de referencia para ayudar en los procesos de cambio en las prácticas de los profesionales, apoyando el desarrollo de las organizaciones y colaborando en el avance de las políticas públicas.